Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo bien. Pacor, Gagliardi, por favor, hagan silencio, que necesito empezar la clase. Es para no perder la costumbre, ¿no? ¿Se acuerdan? Buen día, el pedido de silencio. Este, bueno, chiste al margen. A ver si nos entretenemos en el encierro un poco, ¿no? Es lo que hace esto de estar encerrado. Eh, bueno, Nueva clase, sí, audiovisual, un poco más breve que la anterior seguramente. Les dejé para ver El Rey León. Espero que se esté viendo bien el link. Me parece que está bueno, que podamos discutir la idea del poder, ¿sí? Absoluto, incluso desde esta película tan paradigmática para la historia del cine, ¿no? Y algo que me imagino que en su gran mayoría han visto. ¿Por qué les decía véanla igual, por más que ya la hayan visto? Porque una cosa es mirarla desde la noción de lo que es ir al cine a ver una película, y otra es mirarla con el contenido que nosotros estamos analizando fuertemente, que está relacionado con el poder, que íntimamente está también relacionado con la actualidad, ¿no? Con el presente. El otro día yo me había puesto a escuchar la tele y a leer un poco, y bueno, el presidente, creo que es del Banco Central, dijo algo muy interesante, ¿no? Que es, hablando lisa y llanamente de este momento de crisis, bueno, ¿quién sostiene la crisis, no? Porque, como sabemos, hay muchos empleados y empleadas que no están pudiendo acudir a su lugar de trabajo, y hay muchas empresas. Tengo particularmente un amigo que tiene una pyme, y con el que debatíamos ideas el otro día por medio de WhatsApp, en donde él me decía, bueno, yo en realidad estoy perdiendo porque yo tengo 5 empleados y esa pyme no produce. Entonces yo no produzco, ¿cómo pago los sueldos? Y además tenía un pedido al exterior porque importaba la materia prima del exterior, para el cual ya había adelantado dinero, pero que ahora no lo podía utilizar tampoco siquiera para esto, ¿no? Entonces estaba viendo cómo resolver la situación. En el marco de todo esto, la gente, bueno, la opinión pública se expide, ¿no? Y entonces le piden a las clases mucho más acomodadas que traten de sostener la crisis. Y en esto de clases mucho más acomodadas hablamos de las grandes empresas, los grandes empresarios, como de repente son las grandes industrias de la Argentina, ¿no? Todo debate al margen, que es lo que no quiero hacer en este momento en particular, ¿no? Porque esto se debate desde otro ámbito. Acá yo lo que estoy exponiendo es las dos visiones de mundo, ¿sí? En cuanto a lo económico que tenemos hoy a raíz de esta crisis que estamos viviendo con el coronavirus. Y recordaba entonces cuando también el presidente del Banco Central, sigo sin recordar si era él, exponía esta gran crisis, exponía esta visión teórica de quién tenía que sostener la crisis, y decía, bueno, son los grandes mercados los que tendrían que sostenerla. Me recordaba de algo que nosotros estamos viendo también, que es lo que él también decía, que tiene que ver con que los señores feudales, en la bancarización de lo que era en su momento la banca de la Edad Media, eran también parte de los grandes prestamistas, ¿no? que sostenían con su tributo al Estado, es decir, sus préstamos al Estado y su contribución en forma de impuestos al Estado, ¿sí? Hacían sostener de alguna manera a esa monarquía que cada vez se volvía más absoluta después de la crisis feudal, sobre todo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la construcción de la Edad Media, en el medio tuvimos esta gran crisis, y también hubo una peste, una terrible peste que terminó por matar a un montón de gente, y a la que había que sobreponerse desde el punto de vista en el cual los señores feudales y los nobles tenían que hacer un mayor aporte, porque si no, ¿de dónde iba a salir el dinero para sostener a un Estado que se volvía cada vez más ostentoso, ¿no? Y ahí había una cadena de favores, el rey les daba tierras también a los señores, ¿no? ¿Qué pasa entonces ahí? Bueno, que dentro de lo que nosotros veníamos analizando, la monarquía sale a rescatar a estos señores, ¿sí? Que por medio de las crisis sociales se habían puesto en cuestionamiento, absorbe a esos señores feudales, ¿sí? Y los hace parte de su corte, los vuelve nobles más de cerca, ¿sí? Y al hacerlos parte de su corte, entonces lo que genera es un mayor dominio sobre ellos, ¿sí? Entonces ahí lo que se pone en juego es el mecanismo de poder, ¿no? Fíjense, a raíz de algo que venía a mi cabeza después de escuchar al presidente del banco, que es actual, ¿no? Cómo se pone en juego el mecanismo del poder.
cómo se pone en juego el mecanismo de la diplomacia. A partir de la caída del feudalismo empieza gradualmente a darse esto, ¿no? Si los nobles ahora son cortesanos y cercanos al rey, bueno, ¿qué función van a cumplir? Cumplen la función, básicamente, de ejercer la diplomacia dentro de esa corte, ¿no? Y para pensar la diplomacia y para pensar el poder político, ¿sí?, justamente lo que hay que hablar es de la discusión de la base de ese poder que se está fundando, ¿sí?, dentro de un marco en el cual el humanismo, como veíamos la otra vez, tiene su parte teórica, ¿no? ¿Por qué? Porque el humanismo, en vez de ser teocentrista, se vuelve antropocéntrico, ¿sí? El foco no está más en Dios, ¿sí? Es decir, el ser humano y la mujer que caminan por las tierras, ¿sí?, ya no son de una creación que digita como si fuera una marioneta todo lo que el ser humano tiene que hacer, ¿sí? Entonces, ahí lo que se debate es la figura racional del humano. Nosotros somos porque hubo un Dios, pero también somos porque caminamos solos, ¿sí?, y en eso decidimos nuestro destino. Ahí es donde pone el foco el humanismo, a representar mucho más pensante, mucho más racional, ¿no?, y mucho mejor representada en cuanto al arte, en cuanto al pensamiento político, pensamiento social, mucho mejor representada la imagen de hombre, ¿sí? En su conjunto sabemos que cuando decimos hombre en ese tiempo estamos hablando de hombre y mujer, ¿sí? Pero bueno, se le daba bajo ese concepto de hombre un todo, ¿no? Vale la pena aclararlo igual. Dentro de ese marco, el hombre y la mujer son pensadas desde un lugar mucho más racional, separados de Dios, ¿sí?, creando su propio destino y a la vez intentando repensar la cuestión social, ¿no?, y la cuestión política. Dentro de esa construcción tenemos que hablar de grandes desigualdades, incluso dentro de la misma corte, ¿sí?, porque la mujer no dejaba en ese sentido de ser una especie de objeto menospreciado de la sociedad, ¿sí? Si bien hubieron mujeres que lograron reconsiderar esa formulación y conseguir grandes cosas, ¿no?, tener grandes logros, la imagen que caía sobre ellas, que pesaba sobre ellas, lo cual estaba mal, ¿no?, era pensada desde este punto de vista, ¿no?, una visión mucho más construida desde el hombre. Cuando hablamos de la difusión de las ideas, tenemos que hablar en este periodo de grandes difusores como puede ser Nicolás Maquiavelo, de quien yo ahora les voy a leer algo, de Tomás Moro, ¿sí? Hay una serie de pensadores que intentan darle un punto de vista distinto a la sociedad que se está viviendo. Pero aparece alguien que nosotros ya habíamos analizado un poquito, que es Da Vinci, ¿sí? Da Vinci se va a dedicar a generar dentro del constructo social una gran cantidad de inventos y pensamientos y un dote artístico que hace de la figura de la figura de lo que es el humanismo algo mucho más racionalizado. Y tiene que ver incluso con considerar esto. Da Vinci era una persona, ¿sí?, que se había puesto a estudiar parte por parte el cuerpo humano, acudiendo a las morgues, analizando los cuerpos, ¿sí?, extraía cada parte del cuerpo humano, lo ponía arriba de una mesa y se ponía a dibujarlo y a tratar de entenderlo, ¿sí? Entonces, como parte de la construcción de lo que es el humanismo, tenemos que hablar de un Da Vinci que está en su esplendor, dejando ese esplendor para que nosotros como sociedad lo podamos analizar. ¿Se entiende? Bueno, por ahí va esto de la difusión de las ideas, que yo hacía incluso hincapié la otra vez con la imprenta de Gutenberg, ¿sí?, que en 1450, cuando se da la chance de contar con la imprenta, se empieza a difundir cada vez más el pensamiento, o se empieza a difundir cada vez más las ideas. Vamos a hablar de ideas, ¿sí? ¿Qué haría un inventor como Copérnico si no hubiera existido, por ende, una difusión de sus ideas? Pues nada, ¿sí?, se quedaría en algo mucho más marginado, ¿sí? Vamos a leer algo justamente de esto.
Oponiéndose a esta visión, el astrónomo cuando dice esta visión se refiere a la teoría geocéntrica. El astrónomo de origen polaco Nicolás Copérnico elaboró en 1543 las bases de la teoría heliocéntrica, que sostenía que era el Sol el centro del universo. Según este modelo, era la Tierra la que se movía alrededor del Sol, al tiempo que giraba sobre su propio eje. Al principio esta teoría recibió fuertes críticas de la Iglesia y no tuvo gran influencia entre sus contemporáneos. Quiere decir que fue altamente criticado por sus colegas. Pero fue retomada y revisada por astrónomos posteriores como Brahe, Kepler y Galileo Galilei. ¿Sí? La magnitud de Copérnico. El año pasado, ¿se acuerdan que hablábamos de Stephen Gould y Darwin? Y que Gould, contemporáneo a nosotros, había reformulado la teoría de Darwin, habiendo sido también criticado, y decían, bueno, pero usted se opone a la teoría de Darwin. No, yo la completo. Fíjense lo que pasa con Copérnico, ¿sí? Hablar de esto de la Tierra y el Sol, ¿sí? Es retomado después por Galileo. Bueno, los dos fueron altamente cuestionados. Galileo, de hecho, no tuvo las bondades del caso, ¿sí? Entonces cuando se trata de debatir ideas, ¿sí? O cuando se trata de charlar un poco de lo que es el poder, todo aquello que viene a cuestionar el poder, o que viene a cuestionar la forma de poder, no tanto al poder, ¿sí? Es puesto en foco. Y ahí viene lo que les voy a leer de Maquiavelo como para cerrar, sin antes decir que esta cuestión del poder tiene un orden, ¿sí? Tiene un orden que es un orden discursivo construido a través del tiempo. Y en esto yo he leído algo alguna vez para ustedes también. Nosotros somos parte de un discurso que ya viene de mucho tiempo, ¿sí? Entonces la pregunta que deja ahí latente esta cuestión es: ¿nosotros pensamos por nosotros mismos o pensamos de acuerdo a ese discurso que fue construido a lo largo del tiempo y que nos deja ciertos mandatos que no podemos romper? ¿Sí? Para pensar. Una pregunta difícil que lleva tiempo responder, a mi parecer. De hecho, ni siquiera yo creo estar en condiciones de poder, ni siquiera yo puedo ser el que la pregunta, de poder responderla, ¿sí? Pero hay una cuestión para debatir mucho, ¿sí? en esta pregunta. ¿Somos parte de un orden del discurso? Entonces, ¿somos tan independientes de lo que pensamos? ¿Sí? ¿Rompemos esos mandatos? Bueno, hay ciertas preguntas para hacer. Me voy a trasladar porque yo el texto me lo dejé por allá. Van a conocer un poco de todo esto que tengo acá. Y ya con esto cerraría. Bueno, lo que les estoy diciendo es: al contrario, en El Príncipe, Maquiavelo establece que el ejercicio real de la política implica situaciones reales con hombres y pueblos reales cuyas conductas, decisiones y acciones generalmente no responden necesariamente a la moral, sino a las leyes del poder. Entonces lo que está diciendo es que acá no se trata de una moral, sino que se trata de responder a los órdenes del poder, ¿sí? Entonces cuando uno habla de poder, muchas veces la moral queda por afuera, ¿sí? Así pues, la importancia de este tratado radica en que deja al descubierto las verdades prácticas del poder y muestra la forma en que frecuentemente el ejercicio del poder contradice u obvia los preceptos morales. De allí que, en lugar de dedicarse a hacer juicios sobre la moral o la religión, se enfoque más en cuestiones de estrategia política. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que Maquiavelo olvida todo lo que tiene que ver con la discusión religioso-política, ¿sí? Y se dedica a pensar exclusivamente, ¿sí?, en esta cuestión moral que hace al poder. Y se trata de entender desde ese punto de vista la visión del príncipe, del rey, ¿sí? Entonces, en ese intento funcional, ¿sí?, de tratar de generar el concepto, se ve lógicamente cuestionado, incluso desde la actualidad, con una frase tan, para mi gusto, mal hecha como sos una persona maquiavélica cuando te querés referir a una persona mala, ¿sí? Por el contrario, ¿sí?, en realidad Maquiavelo lo que hizo fue pensar racionalmente cómo funcionaba el poder y hacer de la diplomacia ese cuestionamiento al poder, ¿sí? Bueno, ahí radica gran parte de esta construcción que nosotros estamos haciendo y que tiene que ver con algo que yo iniciaba al principio y que es esta cuestión del rey, ¿no?
que va más allá, ¿no? Nosotros analizamos un poco la beta económica la otra vez, bueno, acá va un poquito más allá, ¿sí? Nos estamos abocando a las personas mismas que somos las sostenedoras de ese tipo de poder, ¿no? Somos las sostenedoras de los estados. Bueno, entonces, representado desde un discurso, representado desde una construcción de la racionalización, el humanismo juega un papel fundamental y da paso, da pie a lo que va a ser el Renacimiento. Bueno, muy buenos días, que tengan linda Semana Santa, miren la película, les voy a estar mandando para que podamos trabajar en una clase virtual, ¿sí? Interactiva, así que la quiero organizar bien para que nos salga bien también, así que bueno, les mando un abrazo y nos estaremos viendo en la próxima clase. Saludos.